¿Qué tal amigos? Hoy les hablaré sobre el ataque aéreo a Inglaterra por los alemanes. Entre julio y octubre de 1940 Alemania buscó destruir a la Real Fuerza Aérea Británica, más conocida por sus siglas RAF. Su objetivo era destruirla y así comenzar una invasión por tierra y mar. El nombre de la operación se llamaba León Marino. Hasta este momento las invasiones de Alemania habían sido contundentes y arrasadoras. Pero la historia cambiaría a partir de esta invasión. El león inglés, como le llamaba Adolfo Hitler, no se lo iba a poner fácil. La batalla de Inglaterra fue la primera gran batalla enteramente disputada en el aire. Inglaterra se prepara para defender sus ciudades. La RAF británica era muy inferior en número de aviones frente a la Fuerza Aérea de Alemania, la Luftwaffe, que significa arma aérea en alemán. La RAF británica contaba con dos aviones principales para su defensa: el Hurricane, caza monoplaza británico diseñado en los años 1930 por Hawker Aircraft para la Royal Air Force. Velocidad máxima: 547 km por hora. Longitud: 9,75 metros. Envergadura: 12 metros. Tipo de motor: Rolls-Royce Merlin. Diseñador: Sidney Cam. Tipo: cazabombardero. Y el Supermarine Spitfire, avión caza monoplaza británico, usado por la Royal Air Force y muchos otros países aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Velocidad máxima: 594 km por hora. Longitud: 9,12 metros. Tipos de motores: Rolls-Royce Merlin, Rolls-Royce Griffon. Armamento: 8 ametralladoras y 2 cañones hispano de 20 milímetros. Diseñador: R.J. Mitchell. El papel en la guerra de este caza fue muy importante y causó temor en la Luftwaffe alemana. En el futuro se convertiría en la columna vertebral de la RAF británica. Alemania contaba con una capacidad aérea muy superior de 3-1. Envió lo mejor que tenía y que le había dado resultado. Contaba con los cazas Messerschmitt Bf-109, los bombarderos Heinkel 111 de gran envergadura y que podía transportar una cantidad significativa de bombas. Y el no menos conocido único bombardero en picado, Junkers Ju-88, famoso por la sirena que emitía cuando se lanzaban en picado para soltar sus bombas, llamada las trompetas de Jericó, muy característico en películas cuando bombardeaban ciudades con su aterradora sirena causando destrucción y muerte. Los pilotos alemanes eran los mejores del mundo, con muchas horas de prácticas en vuelo y una disciplina propia de su nación. Operación Día del Águila. En julio de 1940 la aviación alemana cruza el Canal de la Mancha ante una pequeña resistencia de la RAF británica. Su objetivo era destruir las defensas costeras, las instalaciones industriales, y los aeródromos militares. El radar, el invento que lo cambió todo. Este aparato fue desarrollado unos años antes por el físico británico Robert Watson. El radar otorgó una esperanza para el pueblo inglés que, en combinación con puestos de observación visual apostados en la costa, le dio a Inglaterra una rapidez de acción que no contaba Alemania. Gracias a una coordinación y disciplina donde participaba una gran cantidad de personal, incluyendo muchas mujeres e inmensas maquetas de toda la ciudad, permitía detectar con rapidez el lugar y la posición de la aviación alemana. Los pilotos alemanes estaban sorprendidos, los británicos siempre estaban por delante de sus ataques. También la producción masiva del caza Spitfire llevó vientos de esperanza a la RAF británica como al pueblo inglés. Los pilotos alemanes eran los mejores del mundo, con muchas horas de vuelo y una disciplina propia de su nación. A mediados de 1940 Alemania dejó de concentrarse en las industrias para pasar a bombardear aeródromos y defensas costeras, así como las redes de carretera. Una táctica británica que tuvo mucho éxito fue crear hangares falsos para que sean bombardeados, mientras los verdaderos hangares que albergaban aviones habían sido camuflados. El 15 de agosto Alemania realizó 2.119 acciones. 40 aviones alemanes fueron derribados, pero las consecuencias para la RAF británica fueron desastrosas. Winston Churchill ordena bombardear Alemania. Los británicos bombardearon la noche siguiente el aeropuerto de Tempelhof y la factoría de Siemens. También las ciudades alemanas de Leipzig y Hannover, así como las ciudades italianas de Turín y Milán. Hasta el propio Berlín, aunque no causó muchos daños. Hitler, herido en su orgullo, ordena bombardear las ciudades principales, incluyendo la bella ciudad de Londres. En un comienzo Hitler no quería bombardear Londres, la quería intacta para invadirla y así mostrar su poder al mundo. Pero Inglaterra, un país conquistador con muchas guerras y batallas en su haber, iba a luchar hasta el final. Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941,
Las ciudades de Inglaterra fueron bombardeadas sin compasión. Miles de personas murieron, los edificios destruidos por completo, la RAF británica luchaba en el aire sin descanso, si los aviones de los pilotos caían cogían otro y se embarcaban a los cielos de nuevo a la batalla. La lucha en el aire era desgastante, los aviones derribados caían sobre la población civil. El trabajo de los bomberos era inmensamente agotador. Inglaterra estaba a punto de sucumbir, se estaba quedando sin aviones, sin municiones, las fábricas de armamento no daban abasto. Mientras que las bombas alemanas no cesaban de caer en las ciudades. El milagro que buscaba Churchill. Hitler decide atacar Londres. La ciudad de Londres disponía de una defensa aérea formidable, que hasta el momento no se había utilizado, iba a ser la gran sacrificada, día y noche resistía los bombardeos, las sirenas no cesaban de sonar. La población civil se refugiaba en los búnkeres mientras las bombas caían. Pero esto dio un respiro a los pilotos y a las fábricas para reparar los daños de los aviones, y dar tiempo a terminar las nuevas unidades del caza Spitfire, así como las producciones de municiones que no paraban. Trabajaban sin parar día y noche. La RAF británica comenzó a recibir pilotos de casi todo el imperio británico. Hubo pilotos de Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. También voluntarios de Polonia, Checoslovaquia y de la Francia Libre. El 15 de septiembre una renovada RAF combatió en los cielos de Londres contra el invasor en una batalla aérea recordada en la historia como el Gran Día de Inglaterra, cientos de aviones enfrascados en una lucha aérea. Pero ese día iba a ser diferente, los pilotos ingleses más curtidos en el aire pudieron hacer frente de igual a igual causando cientos de bajas. El poder de Alemania en el aire había dejado de ser invencible. 2 días después Hitler ordenó el cese definitivo de la Operación León Marino. El gobierno británico no solo no iba a capitular ante Hitler, sino por el contrario el afán de resistencia había aumentado con el único objetivo de vencer a Alemania. La producción de aviones aumentaba y la RAF mantenía su fuerza, alzándose como baluarte contra la entonces nación de Alemania que parecía invencible. Para finalizar y como dato de curiosidad, el Escuadrón 164 de la RAF británica estaba compuesto por argentinos de ascendencia inglesa, belga y francesa, que no duraron en viajar desde América para unirse al llamado de Inglaterra al mundo, para luchar con un enemigo común. Su insignia era un león delante del sol naciente, y su lema era: firmes volamos. Quiero dedicar este video a mi madre Aide y a mi padre Vicente por su apoyo incondicional. Por su amor. También elogiarlos por su constante esfuerzo y lucha en la vida. Si te gustó este video comenta y sobre todo amigo, suscríbete a mi canal que es gratuito. También sígueme en Instagram y Twitter. Nos vemos hasta el próximo video, y dale un like si te gustó.